Bueno, mi nombre es Alex Segovia, yo soy salvadoreño, economista, y en estos momentos soy el secretario técnico de la presidencia del gobierno de El Salvador. Estoy acá en Bogotá, invitado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por el FIDA para intercambiar la experiencia de El Salvador, que se conozca sobre el proceso de paz y particularmente sobre el tema del desarrollo rural y la reinserción productiva de excombatientes. En ese sentido, esperamos y espero que la experiencia de El Salvador, con sus luces y sus sombras, sea importante para hacer un proceso en Colombia mejor que el que ha ocurrido ahora en América Latina y sobre todo para lograr una paz duradera. Los principales mensajes que yo traigo esta vez son dos o tres. El primero es que la reinserción política y la reinserción socioeconómica de excombatientes, de comunidades, de víctimas, etc., eso se da en un tiempo largo y por lo tanto desde el mismo inicio hay que considerar esta dimensión temporal. Uno de los grandes errores nuestros en El Salvador es que la reinserción de excombatientes se vio como un tema de corto plazo. Por supuesto, porque había una preocupación, y la preocupación era que en esa fase, cuando se ha negociado, cuando se han firmado acuerdos, la preocupación es que no se regrese al conflicto. Entonces, todas las agencias, los gobiernos, se centran en que los excombatientes no regresen a la guerra. Y por eso se les dan incentivos de corto plazo, becas, ¿no? Tierras, proyectos productivos, y todo eso está bien, inclusive algunos activos básicos como viviendas, etc. Eso está bien porque permite una reinserción temporal, y yo creo que así hay que verla, y les ayuda a gente que ha estado en una guerra y que no tiene, y sale de la guerra sin prácticamente nada. Eso es una condición necesaria en un proceso de corto plazo, pero no es suficiente. La experiencia de El Salvador muestra, después de 21 años que tenemos ya de la firma de los acuerdos de paz, que esos programas, si bien sirvieron para hacer una transición exitosa de la guerra a la paz, en realidad fueron totalmente insuficientes para asegurar una inserción productiva de excombatientes. Y ahí es donde tenemos el gran problema ahora en El Salvador. ¿Por qué? Porque los integrantes de la guerrilla con sus familias, ¿no?, que en el caso nuestro llegan a 117.000 personas, ¿no?, 25.400 excombatientes, 43% mujeres. Al final, después de 21 años, como no hubo respuesta efectiva del Estado, yo diría no hubo interés de las élites sobre esta gente después. El resultado es que ahora son los más pobres de los pobres. Entonces yo creo que esto es una conclusión medio trágica, ¿no? Toda la gente, mucha gente que luchó por cambiar el país, por hacer una mejor sociedad, que luchó por ideales, al final termina en una situación de pobreza extrema realmente inaceptable. Ahora, ¿por qué es entonces que fue posible en el caso de El Salvador el éxito del proceso de paz, pese a que hubo un fracaso de los programas de reinserción en una visión histórica estratégica? La respuesta es bastante simple, porque la parte política de los acuerdos de paz funcionó como un reloj. Funcionó tan bien de que en El Salvador hasta este momento se pone como el o uno de los casos más exitosos de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque una vez que se negoció y se firmó la paz, no se disparó un tiro más, ¿no? Y entonces esa aparente contradicción, ¿qué es lo que le explica? Le explica la reinserción política exitosa de la guerrilla al proceso político salvadoreño. Es claro, y ahora hay evidencia empírica que lo dice, de que al final en El Salvador y en Centroamérica y en Colombia, la causa fundamental de los conflictos, y esto va a parecer un tabú que voy a plantear, siempre se dice, es la pobreza y las condiciones estructurales. Por supuesto que hay una dimensión social y de exclusión en los conflictos,
El ejemplo que yo lo pongo es que eso lo que hace la pobreza y la exclusión es como generar el agua suficiente para que el pez crezca, pero no explica la guerra por sí misma. Lo que explica la guerra en Centroamérica y lo que explica el conflicto en El Salvador fue los regímenes políticos cerrados, autoritarios, antidemocráticos y dictatoriales inclusive que hubo. Entonces, los acuerdos de paz de El Salvador tienen el gran mérito de que resuelven el problema del poder político. ¿Y cómo lo resuelven? Con las nuevas reglas de la democracia. El acceso al poder ya no se puede lograr a través de las armas, sino que se logra a través de una participación efectiva, a través de elecciones en el acceso al poder. Y esas reglas del juego son aceptadas por la guerrilla, pero para que fueran aceptadas hubo que hacer bastantes acciones para que eso funcionara. Convertir en partido político la guerrilla, darle ciudadanía a los excombatientes, ¿no? Darles los documentos básicos de identidad, reformar el Consejo Electoral, es decir, hacer reformas políticas, ¿no? Que evitaran la repetición de la violación de derechos humanos, una nueva Policía Nacional Civil, una reforma del sistema judicial. Todo esto funcionó. Y eso es lo que explica por qué entonces hay una realización política exitosa de la guerrilla. Y su participación política es tan exitosa que ahora es el partido del gobierno. Pero eso ha ocurrido durante los últimos 20 años. Entonces, creo que esa es una lección importante para un país como Colombia que se va a enfrentar a este dilema. Un tránsito de la guerra a la paz supone reinserción política efectiva y reinserción económico-social en una perspectiva larga de tiempo. El tema, ¿dónde se inserta la gente? Y se inserta en los territorios. Es decir, y los territorios no se estiran por muy grandes que sean como en Colombia. Y es en los territorios donde hay que insertar a desmovilizado, a insertar de los dos bandos, por cierto, de todos los bandos en este caso, comunidades. Ahí están los empresarios, ahí hay factores de poder, y son en esos territorios donde al final se decide la suerte de la democracia y de la paz. Por supuesto, los factores de poder nacional contribuyen y toda la institucionalidad, pero en la práctica, para la gente, es en los territorios donde se resuelve si vive tranquila, ¿no? Si puede comenzar a trabajar, si puede comenzar a producir la tierra. Y ahí también creo yo que el caso de Centroamérica, pero ahí sí no solo Centroamérica, yo creo que la experiencia mundial dice de que es estratégico hacer una intervención en los territorios de manera integral. Tanto por parte del Estado, con sus distintas agencias, como también por la comunidad internacional. Y ahí tenemos que aprender la lección negativa de Centroamérica y de mi país. Es decir, se entendió de manera equivocada o de manera incompleta, para no ser tan duro, de que la reinserción era un problema de implementación de proyectos. Cuando el problema de reinserción es un problema de implementación de estrategias de desarrollo. Y la brecha ahí es enorme. Por supuesto, los proyectos de la comunidad internacional, de los gobiernos para poblaciones marginadas y excluidas son fundamentales. Pero si esos proyectos no se desarrollan en el contexto más global de una estrategia, al menos de una política pública sensata, que le dé continuidad en el tiempo, esos proyectos más temprano que tarde van a fracasar. Y esta lección no es poca, porque, como hemos visto en este seminario, es en las zonas rurales, en la ruralidad, donde está la gente más pobre, la excluida, pero están también los que han sufrido violaciones de derechos humanos, los que han violado los derechos humanos. Y es ahí donde el Estado está ausente, en muchos casos. Yo conozco en Colombia y en muchas zonas rurales el problema es que la presencia del Estado es muy poca. Entonces, cuando no hay Estado, suceden varias cosas negativas. No hay bienes públicos, no hay institucionalidad del Estado para proteger a las débiles, no hay institucionalidad para acompañar el desarrollo.
y por el contrario hay actores que suprimen el rol del Estado para sus propios intereses. Entonces, y todo eso se da en territorios. Este es un tema sustantivo, nos parece que requiere de política pública, porque al final la reinserción productiva de cualquier sector es un tema de reinsertarse en la economía, pero no en cualquier economía. Y un excombatiente o una víctima o un campesino o campesina, ¿qué opciones tiene de reinserción real a través de un empleo? Ya sea en el campo o en actividades no agrícolas en el campo o en la ciudad. O poner una pequeña empresa, un pequeño negocio. O una cooperativa que le genere ingresos. Pero en todo caso, en todos los casos supone una reinserción efectiva y competitiva en la economía local. Ahí hay otro tema que es sustantivo y que yo creo que Colombia ojalá aprenda. Y es que estos procesos de paz están impregnados mucho por la dinámica política. Y a veces a todos se nos olvida, o queremos que se nos olvide, de que la reinserción es un problema de voluntad. Y no es un problema de voluntad. Una cooperativa, aunque tenga tierra, si no tiene una dimensión empresarial, si no juega la competitividad, jamás se va a reinsertar. Un combatiente que no tenga las capacidades para poder competir con otros, con una fila de cientos de personas que quieren el mismo puesto, tampoco se va a reinsertar. Entonces esto nos lleva a un tema que no es secundario, y es el tema de cuáles son los programas más efectivos de la reinserción. No es cualquier programa. Hay muchos programas que son en el corto plazo ayudan, insisto, en esa transición donde alguien que salió de la guerra y necesita todo. Y está bien, hay que darle, pero es una dimensión temporal. El problema es que después de eso hay que darle herramientas claras para su reinserción. Entonces, esta dimensión política, reinserción de territorio, de política de Estado, yo creo que es fundamental porque tiene que ver con otro, y es el tema de lo que llamamos la economía política de las transiciones. Este no es un tema técnico. Sí, en mi país, por ejemplo, no es casualidad que después de 20 años sea hasta ahora que se está atendiendo a los combatientes con una política integral. ¿Por qué? Porque hubo 4 gobiernos de derecha que no les interesaba y los veían como enemigos. Aunque sean pobres, aunque sean campesinos, no importa. Igual sucede con las víctimas en otros países. Es decir, uno de los grandes temas en transiciones posbélicas es que los estados no son neutros. Los funcionarios no son neutros. Los ministerios no son neutros. Y ahí, si no hay un compromiso profundo del país, del gobierno, del Estado, en avanzar en esta línea, las cosas generalmente se van entrampando y se van complicando. Pues entonces queda voluntad del funcionario del gobierno si yo simpatizo con este sector o no. De ahí, el contenido de los acuerdos y el compromiso de los acuerdos políticos es absolutamente fundamental, ¿no? Y, desgraciadamente, esto tiene que ver con temas de poder. En El Salvador lo que hubo fue una guerra civil abierta por 12 años, donde hubo empate militar. Y ese empate militar lo que hace es, cuando cambió el entorno internacional, dijo, bueno, no hay manera de continuar con este conflicto, hay que resolverlo. Y se entró a una negociación donde había de poder a poder. 2 actores que tenían poder. Y por eso es que los acuerdos de El Salvador, pero aún así, para que ustedes vean, aún así, la reforma política es una reforma absolutamente balanceada. Donde hubo una reforma, hoy le llamamos la primera generación de reformas políticas, que fueron exitosas y son exitosas. A esta altura ya necesitamos otra reforma, pero en ese momento eran fundamentales. Pero vean lo que pasó. Entonces ahí uno puede decir, ahí hubo un poder balanceado, porque ahí se expresó el poder militar y el poder político, porque además es las prioridades de los actores. O sea, cuando un actor se siente en la mesa, ¿cuál es la prioridad de ese actor? No es el país en abstracto. Puede ser su organización, sus bases,
su gente que trabajó o puede ser otro. Y eso se refleja en los acuerdos. Pues en El Salvador eso fue lo que pasó. Los acuerdos políticos son fuertes porque a la dirigencia del FMLN le convenía y no podía ceder en este tema de la inserción política. Y está bien. Y toda la reforma institucional y la reforma que permitiría un mejor país, más democrático e inclusivo. Pero en la parte económico-social los acuerdos de El Salvador son absolutamente débiles. ¿Por qué? Porque en la mesa de negociación no estuvieron los sectores que tienen el poder real en la parte económica. El sector empresarial se opuso mucho más. Y se siguió oponiendo después. Claro, ¿cómo usted hace una buena negociación en el acuerdo económico-social si el principal actor, el de veto, de verdad, se opone o por lo menos no quiere participar? Esto creo que va a ser definitivo para Colombia, porque al final lo que se haga o no se haga en las zonas rurales, el perfil que tome los acuerdos y los programas, la forma y la naturaleza dependerá de esta correlación de poder. Entre mayor visión estratégica haya, creo que los acuerdos de Colombia serán mejor. Entre menor visión estratégica haya y respondan esos a intereses gremiales, partidarios o inclusive de gobierno, los acuerdos se pueden quedar cortos o pueden ser insuficientes. Dicho de otro modo, una recomendación que yo haría a Colombia, como un país que aprecio muchísimo y que todos queremos que triunfe, es el siguiente: hay que utilizar las negociaciones de paz, los acuerdos de paz, como una buena excusa para hacer un proyecto de país que finalmente rompa con la exclusión y la pobreza en este país y permita hacer un régimen más democrático. Si los acuerdos de paz se toman como excusa, históricamente van a ser un éxito. Y ahí tiene la diferencia de Centroamérica. Usted ve a los de El Salvador, con todas sus luces y sombras, creo que han sido exitosas porque los acuerdos de paz empujaron el país hacia adelante. Desgraciadamente este es el caso de Guatemala. Los acuerdos de paz son mucho más amplios, tienen más cosas en teoría, pero como la correlación de poder era tan distinta, no se implementaron y entonces ahí no tuvieron el efecto positivo que tuvo en El Salvador. Así que espero que estas reflexiones ayuden. Hay muchos temas más, pero yo creo que el tema del poder, el tema de la política pública a largo plazo, el tema de los sectores, de los territorios, y hay que recordar de lo que estamos hablando, de reinsertar a la gente más pobre y excluida de los países. Ellos son los que sufren la guerra, los excluidos históricamente, ¿no? Son los que tienen más necesidad del Estado, más necesidad de las políticas públicas, y por tanto creo yo que ojalá que esta sea la oportunidad para enfrentar temas históricos de desarrollo. Gracias.